Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estoy aquí al lado con el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana y ya está con nosotros nuestro primer invitado. Se trata del doctor abogado Fernando Yavar Umpierres. Él, pues, anteriormente fue buscar el consejo de la judicatura y tengo entendido que es experto en derecho médico y asesor de la Federación Ecuatoriana Médica Ecuatoriana. Doctor, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Alcides, Andrés, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Realmente soy el síndico de la Federación Médica Ecuatoriana ya hace más o menos unos 4 años. Y bueno, el tema que nos atañe, para el cual me ha invitado, es sin duda muy complejo y polémico. Claro que sí, doctor, claro. Están en un debate el tema de la eutanasia, ¿verdad? Porque hay una causa, la de Paola Roldán, de 42 años, que padece de esclerosis lateral amiotrófica, llamada pues ELA. 3 abogados han presentado un planteamiento a la Corte Constitucional para reformar un acápite, un artículo del artículo del COIP. Entonces, en este momento la Corte ha nombrado al doctor Enrique Herrería como el que debe de elaborar la ponencia, pero muchos se preguntan, ante la urgencia, por el hecho de que Paola Roldán, pues en cualquier momento, lamentablemente hay que decirlo, puede fallecer, muchos dicen que la Corte, si es que aligera el camino y los pies, podría entre 6 y 9 meses tener el dictamen. Y si camina como tortuga pata coja, hasta 3 años. Doctor, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cree que en el menor tiempo posible la Corte vaya a tomar una decisión? Más allá del tema de fondo, en términos de lo que se necesita en este caso particular, es evidente que la Corte Constitucional debe priorizar la resolución del caso. Por la naturaleza del mismo, por obvias razones, en un momento dado, la evolución de la enfermedad del accionante, puede que ya el resultado sea, por lo menos para ella, innecesario. Pero el tema, insisto, es que aquí hay que discutir qué es lo que se está planteando. Lo que se plantea en la acción de inconstitucionalidad al delito de homicidio simple, es sostener lo siguiente. Hay casos en los cuales se produce aparentemente la misma conducta que se sanciona con un homicidio. Es decir, hay alguien que voluntariamente va a dar fin a la vida de otra persona. En resumen, y eso es el homicidio simple, en pocas palabras. Entonces lo que está diciendo es, no todos los casos son iguales. Obviamente esa es la regla general, pero hay casos donde entran en discusión otros factores. Y es justamente el relacionado con el homicidio eutanásico por piedad, el que conlleva a establecer que la Corte podría, dentro de sus facultades, emitir una resolución en caso de ser favorable que declare que para estos casos específicos no va a regir el homicidio simple. En resumen, lo que se busca es que quien colabore, quien ayude a dar fin a intensos dolores de una enfermedad incurable que obviamente afectan la base de todos los derechos humanos, como lo es la dignidad, en este caso del paciente, no cometan una infracción penal si es que provocan el resultado pedido voluntariamente por la misma paciente. En este caso es no continuar con los tratamientos y dar fin a su vida. Entonces, ese es el tema de fondo. ¿Por qué? Porque normalmente lo que vamos a entender es que estamos ante un homicidio simple. Recordemos que igual teníamos antes una figura de auxilio al suicidio que fue reformada, derogada, reformada, cambiada, etcétera. Pero el tema en concreto es este. Si la conducta de estos personal sanitario, o también podría ocurrir que terceras personas colaboren en ese fin, evidentemente, como está redactada la norma, serían delitos, sería punible, serían obviamente procesados e imputados por un delito de homicidio simple. Lo que busca esta acción es que quienes actúen de esa forma no sean penalmente responsables. Entonces, ahora está en la cancha de la Corte.
La Corte obviamente puede aceptar la acción o negar la acción. Si niega la acción, obviamente vamos a mantenernos en el mismo estatus de discusión en la cual no hay una regulación expresa al respecto, pero si la acepta, hay varios escenarios. Uno de esos escenarios es que la acepte, declare lo que se llama, esto es un tema más de derecho, la constitucionalidad condicionada del artículo para este tipo de casos, es decir, que si una persona se encuentra ante una enfermedad incurable, padeciendo intensos e insufribles dolores, quienes provoquen su fallecimiento, su muerte, no sean penalmente responsables de homicidio. ¿Okay? Pero eso es una parte del, digamos, por decirlo así, de la solución. La otra parte vendría a ser algo similar a lo que ya pasó cuando la Corte se pronunció respecto del aborto por violación, en la cual dispuso que la Asamblea Nacional se pronuncie con una regulación, porque obviamente esto es mucho más que un artículo, esto es mucho más que un artículo. Si ya entramos a regular la eutanasia, el lugar para discutirlo no es el Código Penal, sino particularmente el Código de la Salud. Entonces, en la Ley Orgánica de Salud es donde debería tratarse, y obviamente todos los detalles que atañen a una figura, reitero, sumamente compleja y polémica, en la cual se discutan incluso temas como objeción de conciencia. Doctor, pero el tema no solamente tiene que ver con la ley, tiene que ver con el tema medicinal, médico, tiene que ver con el tema religioso, que es muy preponderante. La religión católica no está a favor de la eutanasia, y tiene que ver con el tema familiar. O sea, tiene que haber un debate, pues, o sea, no es que también por el apuro después vamos a lamentarnos de decisiones tomadas, ¿no? Hay que tener un debate mínimo para que la gente sepa a qué atenerse, porque de repente, doctor, pueden mal utilizar también la eutanasia, pues, para fines preconcebidos, pues, ¿no? Así es, así es. Y yo coincido con ustedes que esto es un tema que debería rebasar el debate constitucional. Y estamos a días que la Asamblea Nacional se posesione. Desde la Comisión de Salud de la Asamblea debería generarse una iniciativa para, ya sea por separado o dentro de la discusión del Código Orgánico de Salud, que ustedes recordarán, Lenín Moreno lo objetó totalmente. Correcto. Y se produjo un candado que ya está liberado porque ya pasó el año. Ahí podría insertarse esta discusión con todos los actores. Y es verdad, esto es un asunto que rebasa la discusión de jueces constitucionales. Aquí deben estar presentes los médicos, deben estar presentes incluso representantes de distintos estratos y esferas, como también lo son los religiosos, para exponer su posición. Y luego de un debate social, de un debate de todos los ciudadanos, generar una normativa que sea lo más adecuado a nuestra realidad social ecuatoriana. Recordemos que esta figura de la eutanasia, más allá de que alguien pueda estar a favor o en contra, tampoco es que es una figura mundialmente aceptada, porque son pocos los países. Claro, en relación a la totalidad, exacto, de los países del mundo, los que los han regulado expresamente. Pero también hay que tener en cuenta que, por otro lado, una cosa es la normativa, una cosa es la regulación, y otra cosa son las prácticas. Y eso también lo refiere la accionante, como esto ya está pasando. Es decir, que desde el mismo sistema de salud, desde el mismo sistema sanitario, muchos médicos lo que están haciendo simplemente es, ya vaya a su casa. O sea, ya no podemos hacer nada, vaya a su casa, y están de una forma u otra impulsando o generando ya que esto termine pasando. Claro que obviamente en condiciones distintas y similares, pero no podemos tampoco ser indiferentes. O sea, o estamos en una posición desde el punto de vista de salud, en términos de defender la vida hasta el final, ¿ya? O estamos en una posición cómoda en simplemente decir, yo miro para otro lado y vea qué hace usted en su casa solo, etcétera. Entonces, hay que regularlo sobre la mesa. Yo realmente creo que es la mejor oportunidad para hacerlo. Oiga, doctor, ¿y usted recurriría a la eutanasia? Le digo que le adelanto que en mi caso yo sí recurriría a la eutanasia. ¿Usted, Hugo, no? Por supuesto. ¿Y usted, doctor? Sabe que yo esto lo sé desde niño. Yo lo sé desde niño porque este tema desde muy niño y me decía, uno no debe ser una carga para la familia. Si ya uno está en una situación en que no puede valerse por sí mismo y está en una posición de indignidad, en que está sufriendo mucho más allá de lo que se puede exigir a alguien, uno debe poder tomar esa decisión. Y más allá de eso, si alguien lo ayuda a hacer, esa persona no debería ser responsable.
Luego, yo esto lo sé desde muy niño y esta ha sido mi posición siempre. Las 8 de la mañana, 44 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Fernando Yávar Umpierres. Las preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ahí estamos. Muy buenos días. Ahí está. ¿Cómo le va, mi estimado Alcides? También, lógicamente, al estimado abogado Hugo Landívar, al doctor Fernando Yávar, que es nuestro primer invitado el día de hoy, sobre este tema tan polémico y actual, las dos cosas. Oiga, el día de ayer, a propósito, estimado Fernando, tuvimos la entrevista con el abogado de la señora Roldán. Farid Simón. Farid Simón. Simón. Dentro de... Simón. Ok, Farid Simón. Dentro de eso, una pregunta que se le hizo y me llamó la atención es la cantidad de países que tienen aprobada la eutanasia. Y si no me equivoco, Hugo, son 9 países en el mundo. Sí, son 9 países, Andrés, sí, 9 países. Ya, yo pensaba que era mucho más. Entonces le pregunto al doctor Fernando Yávar, dándole de mi parte también buenos días, ¿por qué Ecuador tendría que ser el 10º? Bueno, esto no es un tema de estadística, ¿no? Al final del día. Esto al final es una discusión de dignidad humana. Es una discusión de derechos humanos, es una discusión en la cual esta acción nos está situando en un momento histórico para discutir. Ya cuando se abordó el tema del Código Orgánico de Salud, que no regulaba expresamente el tema de eutanasia, sino que se lo leía entre líneas en algún artículo, hubo oposición de algunos sectores. Lo que no debe haber es falta de debate. O sea, tiene que haber debate. Ese es el tema de fondo. Por eso es que todos aquellos que consideran que tienen algo que decir, si es que no se genera una iniciativa desde el ámbito público, y esto me refiero de la Asamblea Nacional o de la Autoridad Sanitaria Nacional, que vendría a ser el nuevo Ministerio de Salud, porque el actual está saliendo, deben por lo menos presentar amicus curiae en la Corte Constitucional. Por lo menos eso. Porque es una voz de un amigo en este caso de la judicatura, que busca ilustrar, ayudar, dar elementos para tomar una decisión en pro o en contra. Entonces, sí es importante el debate. No es un tema menor, pero a la vez reviste una urgencia muy grande tomando en cuenta la naturaleza del caso que se está planteando. Y la accionante tampoco es que tiene todo el tiempo del mundo para poder esperar que tengamos un debate que no ha sido fácil y lo hemos discutido probablemente a nivel universal por milenios, porque esto no es un tema de hoy, ni de este siglo anterior. Es un tema que se ha discutido por muchísimos años y ustedes encontrarán en clásicos. Pero Fernando, déjeme interrumpirlo, yo no soy abogado, obviamente, ¿no? Pero sí me parece que si solamente hay 9 países en el mundo que lo han adoptado, debe ser porque no es un tema fácil. O sea, hablemos de lo siguiente. Por lo general, en el primer mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, están más avanzados en este tipo de legislación. Entonces yo digo, ¿por qué en países del primer mundo, con salvedades tipo España, no se lo ha aceptado? Por ejemplo, en Estados Unidos no está totalmente esto aceptado. No en todos los estados, no en todos los estados. Son algunos nada más. Depende de los estados. Entonces, solamente esa es mi inquietud desde el punto de vista, digamos, no solo estadístico, sino de geográfico, de el tema. Claro, hay un asunto de derechos humanos, de concepción de lo que es en sí el derecho de las personas a regir su propia vida, ¿no? Y tener todos sus derechos. Estamos de acuerdo. Lo único que digo es por qué aquí tenemos que ir a otra velocidad que el resto. Lo que pasa es que no es la primera vez que se discute. A ver, insisto, esto debemos ser el 10º o no, es un tema secundario en términos de
que no sabemos en todo caso en los otros países cuáles han sido los factores que han impedido o detenido la discusión de esta temática. Lo que nos atañe actualmente es que estamos ya en este punto. Entonces, reitero, que otros países no hayan terminado dando paso, cada uno tendrá sus razones. Pero en el caso específico ecuatoriano, lo que no puede pasar es que esto se tome de una decisión de un sentido u otro, mirando exclusivamente al tema legal, sino que deben estar todos los factores conjugados para tomar una decisión que sea la más justa posible. Y por eso, insisto, creo que si no hay un liderazgo a nivel político, ya sea esta asamblea, sea este Ministerio de Salud, para generar obviamente las correspondientes mesas de diálogo correspondientes, debería por lo menos acudir como amicus curiae a la Corte Constitucional. Todos aquellos que tienen algo que decir sobre este tema. Ahora, hay un punto intermedio de todo esto. Digamos, puede negarse la acción. Podría negarse la acción también, porque como ustedes han comentado, hay países que no la tienen. Y eso no significa necesariamente que ellos hayan considerado que son violatorios de derechos humanos y no es que ha habido una decisión internacional que haya censurado a esos países que no lo hayan aprobado. Pero una postura intermedia, y esto yo lo escribí hace muchos años también, era sobre la figura que tienen algunos países como Colombia, que luego vinieron las sentencias de la Corte Constitucional, pero ellos tienen un tipo penal específico, es decir, un delito, que es un delito de homicidio eutanásico propiedad. Es un delito atenuado, la pena es muchísimo más baja, muchísimo más baja. Entonces la proporción en términos de los casos se distinguen. No es lo mismo un homicidio simple, un homicidio que sea realmente doloso solamente en aras de poner fin a la vida, cuando lo mismo ocurre con otros elementos adicionales, como claramente la piedad, el poner fin a intensos dolores, la existencia real de una enfermedad incurable, etcétera, etcétera. Todos estos elementos hicieron que Colombia tuviera un tipo penal atenuado, que podría también ser, en el marco de una reforma penal, otra salida que se dé. Y siendo una pena, obviamente, mucho más baja, estamos hablando de una pena, digamos, para dar un ejemplo, de 6 meses a 2 años, esa pena al final del día puede terminar con una persona que si se llegara a procesar, personal sanitario, etcétera, no se dicte prisión preventiva contra él y al final incluso puede hasta suspenderse la pena. Es decir, que no termine generándose una imposición de tiempo de cárcel contra esa persona. Entonces, ese es un tercer escenario, posible también, que podría darse para no dejar este tema, por lo menos, sin una decisión, que cambie el estatus actual, porque es la verdad, el estatus actual creo que a todos nos va a parecer injusto que mañana un doctor en estas circunstancias tomara esa decisión de colaborar en poner fin a esos dolores insufribles y termine con una pena de más de 10 años. O sea, no es proporcional. No es proporcional en ese caso que se imponga esa pena. Vamos a ir con las preguntas del abogado Hugo Landívar, ya también desde la parte jurídica y constitucional. Pero antes yo quería también sumarme a lo que decía el doctor Yavar, ¿no? Yo conocí también este tema desde muy chico. Mi mamá tuvo cáncer cuando yo tenía 11 años y antes que fallezca, porque fue un cáncer muy virulento, los doctores le preguntaron a mi papá si quería aplicar la eutanasia pasiva, que es lo que aquí sí se hace, ¿no? Digamos, en muchos lugares del mundo. En ese momento ya mi mamá no estaba prácticamente consciente por la enfermedad y no podía tomar ella una determinación, y esto es hace 40 años. Entonces, mi papá dijo que no. Y luego yo siempre he pensado en esto de la eutanasia pasiva, y vino más adelante la discusión de la eutanasia como tal. Entonces, ayer nos decía el abogado Simón que sí, que la eutanasia pasiva es algo que se da y que está dentro de lo legal, según entendemos, no solo aquí, sino en varios lugares del mundo, pero que tiene que ser con consentimiento de la persona directamente o de su familiar más directo. Las 8:53 minutos, 8:53, el abogado Hugo Landívar Orellana. Muchas gracias, Andrés. Buen día, Fernando. Estoy viendo aquí en internet, estoy confirmando la noticia. Parece que en unos países, no son 9 países, parece que son 8, a no ser que se me escape algún otro. Porque ayer conversamos con el doctor Farid Simón y ayer hablamos de 9. Pero en todo caso,
son menos de 10, si llegamos a entrar nosotros en esa lista. Volviendo al tema, es una muerte digna lo que se habla, Fernando, lo cual yo estoy de acuerdo. Y lo que se pide aquí no es la inconstitucionalidad, porque mucha gente se confunde. Quizás lo podemos tratar de explicar un poco más, de una forma más para que nuestra audiencia lo pueda entender un poco más, porque lo que se busca aquí dentro de la acción, que la tengo aquí, son 40 y pico de hojas, dice el punto 2, declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP. Constitucionalidad condicionada. ¿Podrías explicarnos eso un poco más sencillo, Fernando? De acuerdo. A ver, lo que trata esta figura de plantear es que muchas veces una norma muy general puede tener distintas aplicaciones. Y en unas aplicaciones, como tal, es completamente constitucional. Yo creo que nadie tuviera duda de que sancionar penalmente con una pena privativa de libertad elevada, alta, que supere los 10 años, a una persona que ha dado muerte a otra, El homicidio. exacto, que es el homicidio, eso es constitucional. Eso no hay ninguna duda al respecto. Pero si vamos a un escenario en lo que ya le sumamos otros elementos, por ejemplo, es el mismo caso, porque no hay que desconocer que un homicidio eutanásico propiedad, es decir, al final del día es un homicidio. El autor tiene una voluntad dirigida a poner fin a la vida del paciente. Es la realidad, es un delito doloso, es un delito intencional. Ese es el objetivo. Entonces, lo que te dice es, si hay otros elementos en juego, a más de simplemente una persona que voluntariamente le quiere dar fin a la vida a otra, pero lo está haciendo porque es una persona que es un paciente que está sufriendo una enfermedad incurable, que además está padeciendo dolores insufribles, todo esto médicamente comprobado, todo esto médicamente comprobado. Lo que te dice es, en ese caso, ya hay otros elementos, tanto subjetivos como objetivos, que se integran a la discusión. Por ende, aplicar el mismo artículo que aplicamos al que comete un homicidio simple a este caso, no es constitucional. No lo es. ¿Por qué? Porque es desproporcional la respuesta del Estado. Está dejando por fuera discusiones importantes. Entonces, yo sé que esto es difícil explicarlo en palabras tal vez menos técnicas, pero la cuestión es que, de fondo, el Estado no tiene legitimidad para imponer una privación de libertad elevada de muchos años a una persona que está cometiendo un homicidio de esta naturaleza, un homicidio eutanásico por propiedad. Por eso lo que dice la demanda es, mire, yo no digo que se declare expulsado de la ley ecuatoriana el homicidio simple. Lo que digo es, si se produce un homicidio simple en estas circunstancias, no circunstancias sanitarias, de enfermedades incurables, en estas circunstancias, que no sea punible, que no sea delito, que no se castigue, que no se sancione. Eso es lo que dice. Eso no quiere decir que el delito se va a expulsar del ordenamiento jurídico. No, claro, y en el caso de Paola Roldán, lo que ella quiere es una muerte digna para poderse despedir de sus familiares, estando totalmente consciente, porque esta enfermedad, la he leído, sigue avanzando, y llegará un momento en que no podrá ella expresar lo que quiera decir, porque no va a tener los músculos necesarios para poderlo hacer. Entonces quiere hacerlo de una forma digna y poderse despedir. Para eso es lo que ella busca la eutanasia. Así es, y de ahí la importancia de los testamentos vitales, que justamente discuten esta temática, y eso sí está en el Código Orgánico de Salud. Yo recuerdo a todos ustedes el caso de Camilo Sampedro, que es el de la película Mar Adentro, que la hace Javier Bardem. Exacto, es una extraordinaria película. Yo la recomiendo porque hay justamente todas estas pugnas internas dentro de una intención de judicializar la discusión de eutanasia y cómo al final del día esto tiene un resultado complicado, que no quiero adelantarlo porque si no ya les estoy contando la película, pero sí se la sugiero porque es realmente muy, muy interesante en términos de esta discusión. Claro, y también hablábamos ayer con el doctor Félix Simón sobre en los Estados Unidos y en Ecuador, él nos contaba que aquí se te desconectan a ti de los equipos, tú te puedes morir sin problema. Eso de ahí yo no sabía que en el Ecuador existía, sabía que en los Estados Unidos sí, pero eso no es una eutanasia, porque quizás ya te desconectas cuando estás inconsciente, pero en cambio acá estás consciente y te quieres despedir, por eso es la muerte digna, ¿no? Sí, es verdad, pero más allá de cualquier cosa, el tema es que esté regulado
esté completamente regulado. No es simplemente decir, ya no se puede hacer nada, lléveselo a su casa. No, no, no. Esto tiene que tener una regulación, los informes Pero correspondientes, eso es lo que busca etcétera. la Corte Constitucional como Y primer ahora, paso antes claro, del y en el Código caso Orgánico. de la activa, obviamente una expresión de la voluntad de ese paciente. Y no siempre va a ser sencillo, porque habrá también casos complejos en que ya no esté consciente. Entonces, es un tema complejo y por eso hay muchas legislaciones que no son unívocas y difieren y no son homogéneas y tienen unos casos que se regulan, otros no, etcétera. Y esto pasa en muchísimos temas, en aborto, maternidad subrogada, etcétera, etcétera. Hay temas, sobre todo médicos, que las regulaciones de cada estado difieren, cuando incluso llegan a regularlo, pero el problema es que no regularlo, lo que nos lleva es a mantenerlos en la informalidad, que conllevaría mayores violaciones a los derechos de los pacientes. Así es, así es. Doctor, si es que la Corte Constitucional finalmente aprueba la eutanasia en el Ecuador, ¿verdad? No solamente debería de vincular o beneficiar a Paola Roldán. Aquí en el Ecuador, según tengo entendido, hay más de 360 personas con situaciones similares de este tipo de males. También deberían de beneficiarse. Y otra cosa, en Colombia con Marta Sepúlveda y en Perú con Ana Estrada, también se produjo la eutanasia. Ahí la resolución estuvo a cargo de las Cortes de Justicia. Acá estamos hablando de la Corte Constitucional o tal vez de la Asamblea Nacional. La Corte de Justicia también puede determinar este tipo de pedidos. Mira, normalmente depende de la regulación de cada país, pero en este caso, dado que ha sido planteado a través de una demanda de inconstitucionalidad, condicionada, pero inconstitucionalidad, al fin y al cabo, la competencia es de la Corte Constitucional. Entonces, mañana podría darse una discusión similar en primera instancia, es decir, ¿sabe qué? Yo tengo derecho a este tipo de tratamiento y como no me lo permite el centro médico, presento una demanda de acción de protección en contra del centro médico. Entonces, también pudo haberse dado esta discusión en otra instancia. Claro que obviamente habría que analizar ya las posibilidades ciertas del caso concreto de ser regulado, porque ahí sí sería solo el personal, pero como es ante la Corte Constitucional, los efectos son para todos aquellos que se encuentran en las mismas circunstancias. En el pedido que han hecho los tres abogados que auspician esta solicitud de Paola Roldán, ¿verdad? Estaba leyendo que se imponen filtros para evitar que muchas personas o terceras personas vayan a aprovecharse, como está ocurriendo en Reino Unido, donde pues desde los años 80 todavía no se aprueba la eutanasia. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que hay terceras personas que están haciendo parientes o cercanos o que están cuidando a la persona que va a ser beneficiada con la eutanasia, que ha dicho yo ya estoy cansado de ella, que se vaya, o han dicho también ella tiene herencia y necesitamos que ella se muera. Entonces buscan la manera o firman ellos o las hacen firmar. ¿Para qué? Para que se produzca un aligeramiento de la decisión final de las autoridades sobre el tema de la eutanasia. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado también para evitar abusos como estos, pues, doctor Yaura, ¿verdad? Sin duda, y es complejo, porque al final del día, esta figura que se lo ve como un homicidio eutanásico por piedad, ¿no? Y ese dolor que tiene también, porque hay un dolor compartido, el dolor del paciente que sufre el efecto de la enfermedad, pero también el dolor del pariente que tiene que ver a su hermano, a su hermana, a su padre, a su madre, poco a poco irse apagando. O sea, son dolores compartidos, pero a la vez también ese dolor, de una forma o de otra, si lo vemos de una visión utilitaria, de, ¿sabes qué? Ya no puedo más, es que no lo puedo cuidar más, ya no quiero hacerlo. Que la solución para eso no es la muerte. La solución obviamente está en una atención sanitaria que probablemente la pueden delegar a una tercera persona, pero eso no es la finalidad de esta figura. Y está bien y es correcto que haya filtros, pero el problema es que la Corte Constitucional no puede continuar siendo la fuente de normativa. Eso es una competencia excepcional. Esto debería, insisto, ser una discusión que se dé en la Asamblea, ya sea porque la Corte, aceptando la acción, disponga que lo regule la Asamblea, porque, insisto, esto no es un artículo, esto es un tema complejo, requiere un capítulo entero. Doctor, entonces, pero por ahí debe ir. Y en el Código Orgánico de Salud también, un sí, capítulo pero entero. si vamos a la Asamblea, cuidadito, va a pasar lo mismo que el tema del aborto, que nadie quiso meter
no la mano, la lengua, o nadie quiso opinar y dejaron ahí que siga el asunto. No, cuidadito también vamos a pasar como eso, pero le digo una cosa, parece ser que el doctor Herrería, que es el juez ponente en este caso, ya como que está aligerando el trabajo porque estamos viendo que ya la jurista Victoria Piedra, por ejemplo, ya anuncia que va a presentar un amicus curiae. ¿Qué pasa con ella? Ella dice que está de acuerdo con la demanda de Paola Roldán. Sin embargo, dice, doctor, y pongan atención, su perspectiva es distinta. No sostiene que existe el derecho a morir dignamente, sino el derecho a renunciar a la vida, si es que esta no es digna. Es polémico porque nuestra Constitución reconoce que los derechos son irrenunciables, pero nuestro amicus curiae, dice la doctora, apunta a que el artículo 144 se refiere a limitar la intervención del Estado y a evitar la interferencia de terceros en el ejercicio de sus derechos. El matar tiene una sanción penal, pero cuando la persona es el titular del derecho, el que decida de manera libre y voluntaria, la persona debería tener la posibilidad de elegir, dice la doctora Piedra. Doctor Yabar, ¿qué le parece? Yo coincido en que efectivamente el titular del derecho puede disponer del mismo. El problema es la actuación de terceros. Y es que aquí la discusión son los terceros. Eso es el asunto, pues. Porque al final del día, digamos, el suicidio que no se cumple, que no se verifica, no es delito, no es punible. O sea, esa decisión como tal no me genera a mí una sanción penal. Pero la cuestión de fondo no es si yo puedo decidir o no puedo decidir disponer de mi vida. Es los terceros que me ayudan en esa decisión, si tienen o no una cobertura legal para no ser sancionados penalmente. Entonces, es un tema profundo, porque esto es un tema filosófico desde toda perspectiva, religiosa o no. Hay muchos temas que discutir. Por eso yo sostengo que el debate debe darse, pero que además debe haber una regulación integral. O sea, porque en el caso del aborto por violación, se hizo un inciso que trató de ver los temas generales. Pero yo no sé si un inciso como tal, o un artículo per se, va a ser suficiente para regular un tema tan complejo como la eutanasia. Entonces, hay que ver el resultado de la Corte. Esperemos que el doctor Herrería emita su ponencia lo más pronto posible para que se pueda ya compartir con el resto de los jueces y en tal sentido se pronuncien. Pero yo reitero, si es aceptada la acción, a donde va a terminar esta discusión es en la Asamblea. Y en la Asamblea tendrán que regular, ahí sí obligatoriamente, pero que se lo haga técnicamente. 9 de la mañana, 7 minutos, Rayo Atalaya, su programa de opinión política, punto de vista. Dialogamos con el doctor Fernando Yabar. Sigue la entrevista con las preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Muy buenos días también a todos los oyentes y a todas las oyentes que nos están mensajeando a través del Facebook Live Radio Atalaya C80M, por ejemplo, a Guacho Palacios que nos envía mensajes que dice en sintonía, gracias. También otro oyente que nos dice, ya lo vamos a... Dice lo siguiente: viva el clásico del astillero, dice el señor Reinaldo Álvarez. Viva el clásico del astillero. Bueno, será porque juegan el domingo, ¿no? En todo caso, son algunos de los mensajes, ya vamos a seguir leyendo más. Yo quería brevemente cambiar el tema con el doctor Yabar, aprovechar estos últimos minutos de la entrevista y preguntarle qué opina de la designación del nuevo Contralor General del Estado. Creo que para el Estado en sí, ya tener a un juez de cuentas titular, luego de los interinazgos que ha habido y luego de los escándalos que ha habido también en los últimos dos contralores, tanto el doctor Pollitt como el doctor Celi, esta elección nos hace abrigar esperanzas. No sé usted cómo lo vea. Yo reitero que, bueno, lo importante es que ya terminó el concurso. Un concurso que obviamente tuvo sus subidas y bajadas, pero ya terminó y ya está designado el doctor Torres. En tal sentido, ahora viene ya lo difícil, lo duro en términos de ser contralor. Pero yo quisiera rescatar que
la labor de la Contraloría tiene que ser fortalecida. Y si ellos necesitan un mayor presupuesto para tener más auditores que investiguen, obviamente, este tipo de casos, particularmente lo que me refiero a aquello de abusos de fondos públicos, tiene que haber colaboración de parte de la función ejecutiva y de la Asamblea Nacional al momento de aprobar los presupuestos. Porque esto es un tema fundamental. Pero esta es la primera parte del problema. La segunda parte del problema es que cuando ya hacen los informes, ¿no? Y cuando ya los mandan a la función judicial, y me refiero con esto a la fiscalía, hay que hacer una auditoría de qué pasa con esos informes. Porque también puede haber informes mal hechos. Está bien que pueda haber informes mal hechos, pero esos informes mal hechos hay que determinar, bueno, quién los hizo, corregirlos, si esa persona obviamente no tiene la calidad técnica, capacitarlo, etcétera. Pero los que sí tienen fortaleza, los que sí son sólidos, ¿por qué se mantienen todavía en investigación previa? ¿Por qué no se ha formulado cargos? ¿Por qué no se han recuperado los activos a favor del Estado? Porque ese es el tema de fondo aquí, más allá de meter presa a la gente. Lo importante es que se recuperen esos activos en favor del Estado. Entonces, yo creo que ese es el punto neurálgico en el cual la propia Contraloría debería sentarse con la Fiscalía y decir, ok, aquí están, estos son todos los informes que tenemos. Por favor, démosle prioridad, impulsémoslo. Aquí están los elementos, están sólidos. Dígame si estos que se cayeron porque ustedes consideraron que no estaban bien estructurados, ¿qué les faltó? ¿Por qué? Porque yo ya sé que los nuevos... Lo que usted dice es para los casos que les dicen RP, ¿no? De responsabilidad penal. Así es. Exacto, exacto. Para estos informes de responsabilidad penal que se van a la Fiscalía, lo que tiene que haber es una actuación mucho más mancomunada entre Contraloría y Fiscalía. ¿Para qué? Para que si existen defectos en esos informes de responsabilidad penal, se lo diga pues la Fiscalía. Mira, ve, por esto es que se archivó el caso, porque no hicieron esto. Ok, en adelante vamos a corregir. Entonces yo llamando mejores informes. Y ya la Fiscalía, que no se tome pues 2 años en una investigación de un caso de esta naturaleza. Porque el problema es eso, que se enfrían los casos. Y ya vino un nuevo escándalo y más se rezaga todavía. Esto hay que tener, evidentemente, un tema de prioridad y determinar esos casos que yo recuerdo en algún momento se decían que habían más de 1000 informes que estaban todavía en investigaciones previas. Tienen que ser identificados, detectados y de ser el caso priorizados para que se pueda terminar las investigaciones previas y formular cargos. Pero sobre todo, más allá de meter los presos, recuperar los activos. Fernando, le pregunto algo. Usted dice, bueno, sí, se necesitan más auditores definitivamente, pero también es importante mejorar la capacitación y la calidad de los auditores, ¿no? No, completamente. Por eso decía, en un análisis entre las dos instituciones, pueden darse los resultados que se buscan, y esto es mejorar la calidad de los informes de responsabilidad penal. Y para eso se requiere capacitación, y por ende, así, ya la Fiscalía sabe que lo que recibe es otro tipo de informe, que sabe que aquí es un par de meses nomás, recaba unos cuantos elementos y se va, y formula cargo. Si lo que se quiere es eso, estos elementos donde sí son penales, donde sí hay suficientes elementos de convicción, que se formule cargos rápido. Reitero, una de las prioridades del nuevo gobierno debe ser esa, recuperar los activos. Más allá, insisto, más allá de meter presa a la gente, recuperar los activos. Eso es un tema fundamental, porque si yo ya sé que el sistema funciona rápido, me refiero a este funcionario corrupto dispuesto a dejarse coimar o llevarse dinero del Estado, si yo ya sé que el sistema funciona, que hay una nueva reformada ley de extinción de dominio, que va a congelar los bienes de esa persona, que va a tener una actuación de la Fiscalía veloz, que en pocos meses me formula cargos y que antes de eso ya me congeló los bienes también. Entonces ya lo va a pensar 2 veces. Ya no es lo mismo. Y para los bienes de él y de terceras personas que se encuentran conectadas o allegadas. Las 9 de la mañana con 12 minutos. Queremos agradecerle al doctor Fernando Yávar Umpierres, quien es ex vocal del Consejo de la Judicatura de Transición. En ese momento eran 3 vocales, por estar con nosotros esta mañana. No hemos tenido chance de hablar lo que usted sabe tanto y también a nosotros nos gusta, aunque solo como aficionados, que es el básquet. Y que sí, al Cidito también le gusta bastante porque ya empezó la NBA, pues, ¿no?
Está buenísimo. El otro día perdió, oiga, y me acosté con mal, puchica, perdió Los Ángeles Lakers y perdió como con 22 puntos. ¿Cómo que se llama el nuevo jugador ese que mide como 3 metros? No, ¿cuál Wemby, te- Wemby, el francés que está en los Spurs. El 21 Sí, años. Ese está en San Antonio. 21 años, impresionante. Es una locura. Esos son los unicornios que les llaman. Hay Correcto. uno español también que está ahora todavía en la NCAA, en universidad, pero que pronto debe llegar a la NBA. Es sin duda la mejor liga del mundo. Pero yo quiero aprovechar para hacerle publicidad. La Liga Básquet Pro regresa en mayo y probablemente haya clásico del astillero. Miren que no he hablado con la gente de Emelec, pero hay voluntad de algunos dirigentes emelexistas en sacar ya equipo, y si es así, en Guayaquil habrá clásico del astillero del Sí, básquet, Muy bien, que lo muy hubo, bien, y voy a volver a ver. muy bien. Hay que apoyar entonces. Qué cosa, muy bien. Buena noticia nos ha dado para los amantes del básquet, oiga. ¿Y eso cuándo sería, doctor Fernando Llávaro? En mayo empieza la liga, en mayo de 2024. En mayo. La Pero Liga este de- año Emelec quedó campeón. No, además que no participó. No Ah, participó. Emelec no participó. Mira, Ya, no, en ninguna liga, en ninguna liga. ya, ok. Estaba pensando en otro deporte porque escuché que le decían, no sé, Alcides y Hugo, ustedes que son azules, le decían que Emelec había dicho que quedó campeón, entonces en otra disciplina, Debe que ser no era fútbol. no es en básquet. Andrés, Fútbol, perdón fútbol para, menos, para- el fútbol menos, pero en básquet tampoco. Ajá. Bueno, En fútbol no. gracias por la invitación, un gusto verlos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.